Ya. Yes. Ok. Bien, en la clase anterior hablábamos sobre los dos momentos que existe para que se forme el consentimiento, y decíamos que uno era la oferta y el otro era la aceptación. Leíamos el artículo 1521 y cuando analizamos el artículo 1521 dice: la persona que propone a otra la celebración de un contrato fijándole un plazo para aceptar queda ligada por su oferta hasta la expiración del plazo. Si no se ha fijado plazo, el autor de la oferta queda desligado si la aceptación no se hace inmediatamente. Y entonces, aquí me interesa resaltar dos presupuestos de ese artículo. Primero, que si se trata de presentes, la contestación debe darse inmediatamente. Si no se da inmediatamente, entonces no se forma el consentimiento y por lo tanto no hay contrato. Pero veíamos que hay algunas circunstancias especiales en las cuales la persona aún presente no puede contestar de inmediato porque hay algunas situaciones que no lo permiten, y esa contestación se puede diferir, pero la ley dice en un tiempo prudencial. Entonces, cuando estamos hablando de un tiempo prudencial, bueno, depende de cuál es el motivo por el que no se pueda contestar de inmediato. Tendrá que esperarse ese tiempo prudencial. Pero queda claro que si la persona está presente y no se le ha fijado ningún plazo, entonces su respuesta debe de ser inmediata. De lo contrario, no se forma el consentimiento y decía, no hay contrato. Y el otro presupuesto que vemos en el artículo es que si se trata de personas ausentes, si no se contesta dentro del plazo fijado, tampoco se forma el consentimiento y por lo tanto no hay contrato, no nace a la vida jurídica un contrato. ¿Qué tiene de especial esos dos presupuestos? En ambos encontramos una palabra clave que es la aceptación. Entonces, la aceptación es el otro momento de la formación del consentimiento. Cuando estamos hablando de consentimiento, entonces hablamos de, decíamos, una persona que propone y otra persona que contesta. Entonces, allí se produce ese acuerdo de voluntades y ahí es precisamente donde nace a la vida jurídica un contrato. En la aceptación vamos a encontrar algunas obligaciones para la persona a la que se le está haciendo la oferta o al público en general. Recordémonos que la oferta puede ser dirigida a persona determinada o puede ser dirigida al público. Una de las primeras obligaciones que tiene la persona a la que se le ha dirigido la oferta es lisa y llanamente. Cuando estamos hablando de liso y llano, queremos decir que la respuesta se debe dar tal y como se hizo la propuesta. Es decir, sin ninguna objeción, sin ningún obstáculo. Entonces, para que la aceptación se tenga como válida, la aceptación tiene que ser, dice el esquema, lisa y llano. ¿Por qué lisa y llano? Porque si no es de esa forma, si la aceptación no es tal y como se está ofertando, entonces aún no hay consentimiento.
dijimos que uno de los elementos del consentimiento era que las partes estén totalmente de acuerdo. Y al no, allí no podemos decir que hay un total acuerdo. El artículo 1521 dice, 1522 dice, la oferta tendrá las condiciones del contrato y se hará en precisos casos. La parte que nos interesa, la respuesta y llanamente. Si es respuesta lisa y llana, entonces decíamos, no hay aún contrato. Se tienen que limar esas asperezas, se tienen que quitar todos esos obstáculos que no permiten que la aceptación sea lisa y llana. Una vez superados esos obstáculos, entonces ya podemos decir que hay un consentimiento, ya podemos decir que las partes están totalmente de acuerdo. El oferente debe manifestarle al aceptante que la aceptación ha llegado tardíamente cuando así ha ocurrido. Es decir, cuando hay un plazo y el aceptante envía su aceptación y la misma llega tardíamente, entonces el oferente, inmediatamente de recibir la aceptación, tiene que notificarle al aceptante y decirle, mire, su respuesta llegó tardíamente. ¿Por qué razón? Porque dice el artículo 1525. Si por alguna circunstancia la aceptación llegare tardíamente a conocimiento del oferente, este lo comunicará sin dilación al aceptante, bajo pena de responder por los daños y perjuicios. Cuando se hace una oferta, se tiene que esperar la aceptación. Y decíamos que la aceptación tiene que llegar dentro del plazo. Si la aceptación llega fuera de plazo, entonces estamos diciendo que la aceptación ha llegado, pero ha llegado tardíamente. Es decir, está llegando tarde, está llegando después de la fecha fijada para el plazo. Entonces, es obligación del oferente notificarle al aceptante esa situación, porque de lo contrario, dice la ley, va a incurrir en daños y eventualmente perjuicios. Hago siempre la separación de daños y perjuicios. Ustedes recuerdan que daño dijimos que era toda merma que sufría un patrimonio como consecuencia de una acción dolosa o culposa. Pero hablábamos de perjuicio cuando ese daño provocado evita que la persona que lo sufrió pueda obtener ganancias lícitas. Entonces, en ese caso decíamos, hay perjuicio. Si no hay ganancias lícitas, no podemos hablar de perjuicio. Por eso yo siempre digo daños y o perjuicios. Aunque nosotros leemos muchas veces en el código que dice daños y perjuicios. Pero nosotros tenemos que tener clarísimo que cuando estamos hablando de daños, no siempre hay perjuicios. Entonces, por eso digo yo daños y o perjuicios. O daños y perjuicios si los hubiere. Porque si no hay perjuicios, no podemos seguir acciones por perjuicios, solamente por daños. Entonces, lo que hago resaltar en esta norma es la obligación que tiene el oferente de notificarle al aceptante que su aceptación ha llegado tarde. ¿Esto qué quiere decir? Que si la aceptación llega tarde, el oferente probablemente, si se trata de una compraventa, ya vendió el bien. Y entonces, para evitarse de problemas, tiene que notificárselo a la otra persona. En un momento vamos a hablar sobre los momentos de formación, las teorías diversas que hay,
Y entonces vamos a ver por qué es importante esa notificación. Vamos a ver por qué es importante tener ese conocimiento de que el aceptante ha enviado su aceptación o se ha conocido ya por parte del oferente, pero eso lo veremos en un momento. Y tercero, pues hay una costumbre que no se da mucho en el derecho civil, sí lo vemos en el derecho mercantil y lo encontramos a continuación en el artículo 1526, que establece que si el negocio fuere de aquellos en que no se acostumbra la aceptación expresa o cuando el oferente la hubiere dispensado, se reputará concluido el contrato si la oferta no fue rehusada sin dilación. En algunos lugares, en las tiendas de barrio, por ejemplo, en los pueblos, nosotros vemos que a la tienda llega periódicamente un camión con aguas gaseosas, con cervezas, con algunos productos. Pero en el tema de las aguas gaseosas, cuando llega el camión a la tienda, muchas veces hemos visto que el tendero está despachando, no los atiende, ni cruza palabra con ellos, sino que sencillamente la persona que va en el camión o el acompañante que le asiste, se baja, recoge las cajas de envases vacíos que están en la puerta y en su lugar deja ya la misma cantidad de envases llenos y se va. Ahí estamos viendo cabalmente lo que dice este artículo. Es decir, aquí no hay una aceptación expresa, es una aceptación que ya existe desde el momento que nosotros vemos que se celebran contratos entre los tenderos y estas empresas. En derecho civil eso no, yo no conozco ningún caso, de verdad. En derecho mercantil sí, cuando ustedes vean derecho mercantil y vayan a ver las diferentes clases de contratos que hay, van a ver por ahí un contrato de suministro que tiene mucho que ver con esto. Las empresas llegan, prestan el servicio y se van y ya no necesitan hablar con el dueño, no necesitan pedirle autorización. Lo que sí exige esta norma, y ahí sí hay que tener cuidado, es que si el tendero, si la persona que está recibiendo este producto no lo quiere, tiene que decirlo inmediatamente. Es decir, cuando llega el del camión, antes que comiencen a recoger sus cajas y a echarle las otras, debe decirle, mire usted, hoy no quiero, o yo ya no quiero seguir trabajando con ustedes. Entonces, es importantísimo que veamos esta última parte de la norma que nos dice que cuando se trata de este tipo de negocios en los que no se requiere la aceptación expresa, es importante que si la persona no quiere continuar con ese negocio, tiene que manifestarlo expresamente y en el momentito. Veamos qué dice. Dice, si el negocio fuere de aquellos en que no se acostumbra la aceptación expresa o cuando el oferente la hubiera dispensado, se reputará concluido el contrato si la oferta no fue rehusada sin dilación. Entonces, si los señores que llevan el producto lo bajan, lo ponen en la puerta de la tienda, se llevan los envases vacíos y se van, cuando el tendero se dé cuenta, ya no puede decir, mire, yo ya no quería. Es decir, ya le entregaron. Él tenía que estar atento, él tenía que decirles antes de que eso ocurriera, ya no quiero o por esta ocasión no lo deseo. Entonces, hay que tener siempre en ese tipo de situaciones. La ley nos señala el momento,
pero de una manera así muy general. Y entonces tenemos que tratar de buscar otra forma, cómo encontrar cuál es ese momento. Y entonces han surgido varias teorías. Una de las primeras teorías es la teoría que nos aparece ahí en el esquema, que es la teoría de la declaración. En la teoría de la declaración, la persona que va a hacer el negocio manifiesta que acepta el negocio, lo manifiesta. Yo le ofrezco a una persona un negocio y la persona está en el Petén y ahí en el Petén dice voy a hacer el negocio. Hay muchos casos en los cuales las personas manifiestan la realización de un negocio que aún no se ha realizado. Las personas dicen vamos a hacer, y nosotros lo vemos con mucha frecuencia, sobre todo con estos populistas, ¿verdad? Que todo el tiempo están diciendo lo que van a hacer, pero al final nunca lo hacen. Entonces, cuando una persona manifiesta que sí va a aceptar ese contrato, que sí va a hacer ese contrato, bueno, entonces esa teoría decía que en el momento que la persona manifestaba su deseo de contratar, en ese momento se perfeccionaba el contrato. Esta teoría fue desechada porque el oferente pues, no lo sabe. El oferente hace la propuesta, pero esa manifestación de aceptación no la conocen, no se sabe. Y entonces creaba demasiada incertidumbre. Y recuérdense que una de las cuestiones importantísimas es que los acuerdos de voluntades hacen que nazcan a la vida jurídica derechos y obligaciones. Y entonces, una cuestión tan incierta como esa creaba muchos problemas. Por esa razón, pues esta teoría dejó de tener vigencia. Y en su lugar aparece la otra teoría que se conoce como la teoría del envío o de la remisión. Disculpe que yo me acerque hacia la pantalla a ver el esquema, porque no lo tengo ahorita aquí a la mano y tampoco de memoria. Entonces, la teoría del envío o remisión nos indica que el contrato se perfecciona, que la voluntad de las partes se unen, haciendo que nazca el consentimiento y como consecuencia de ello un contrato, cuando la persona envía la contestación. Y esto tiene que ver precisamente con el artículo que habíamos leído anteriormente, que dice que si la contestación llega tardíamente, y por eso la obligación de notificar que llegó tardíamente, porque en ese momento pueden surgir derechos y obligaciones. Y entonces el oferente se vería en problemas muy serios. Si le llega la aceptación y él ya vendió, les decía, la cosa, la donó, lo que haya hecho, la dio en alquiler, dependiendo del contrato que se trate. Entonces, esta teoría, al igual que la anterior, pues dejaba también dudas. Había también alguna situación que podía crear situaciones complicadas, problemas complicados para el oferente, porque uno puede enviar la contestación, pero el oferente no la conoce. Y por otro lado, la contestación puede llegar tardíamente. Entonces, la teoría decía que el contrato se formaba en el momento del envío. Imagínense ustedes, desde el momento que se envió, desde ese momento nace a la vía jurídica el contrato. Y esto, pues, no es así, porque mientras no sea del conocimiento del oferente, él no sabe si se aceptó o no se aceptó. Se puede enviar, pero puede ser que no llegue a tiempo por muchos factores, porque viene en camioneta, la camioneta se descompuso, porque, qué sé yo, la asaltaron en el camino y le prendieron fuego a la camioneta y se quemó todo lo que había dentro, y dentro de lo que estaba ahí, la contestación. Es decir,
hay un montón de situaciones por las cuales la contestación no llegue dentro del plazo establecido y por lo tanto esa incertidumbre, esa posibilidad que no llegara dentro del plazo hace que esta corriente pues también sea desechada. Y entonces se va perfeccionando y se va buscando una corriente que sea mucho más certera, que dé más certidumbre. Y entonces aparece la teoría de la recepción. La teoría de la recepción nos indica que el contrato nace a la vida jurídica precisamente en el momento en el que el oferente recibe la contestación. Esta teoría es bastante discutible. Discutible porque, al igual que las anteriores, puede causar algún problema. Pensemos así, casuísticamente, una contestación que llega a manos del oferente. Pero el oferente va de salida. Probablemente, pongámoslo así, complicado, va a una fiesta y ya va tarde, o va a una reunión y ya va tarde. Y en el momento que va saliendo, llega la carta con la aceptación. No la abre, la deja por ahí y se va. En la reunión, en la fiesta o donde sea, está con otras personas y hablan sobre el tema del negocio que él quiere realizar, el que le ofreció a otra persona. Y entonces alguien le dice, mire usted, yo quiero contratar con usted, me interesa. Imaginémonos que está vendiendo un carro y le dice, mire usted, la verdad a mí me gusta su carro, se lo compro. Y entonces se lo vende. Cuando termina su reunión, regresa a su casa o al día siguiente a su oficina y ve el sobre que había recibido el día anterior, que era exactamente la fecha última, el plazo último para poder recibir las aceptaciones. Y entonces abre el sobre y la sorpresa es que ve que la persona a la que le había ofrecido el carro le contesta que acepta. Entonces, este señor se metió en un gran problema. Vendió el carro que le había ofrecido a otra persona, que le contestó en tiempo y cuya respuesta la tuvo antes que venciera el plazo. Ahí hay problemas jurídicos bastante serios, porque la persona de alguna manera estaría irrespetando el plazo. Es decir, según esta teoría, desde el momento que recibe la carta donde está la aceptación, desde ese momento nació a la vida jurídica un contrato. Y si luego esta persona no lo lee y por el contrario realiza ese contrato, tal y como yo les planteaba en otro lugar, está vendiendo algo que ya no es de él. Dijimos que en Guatemala los contratos son consensuales en su mayoría. Imagínense que si el consentimiento se formó precisamente en el momento de recibir la contestación, en ese momento nació a la vida jurídica un contrato. Eso quiere decir que el carro ya no es de él, el carro ya es de la persona a la que se lo había ofrecido. Y entonces eso tiene consecuencias jurídicas. Ahí puede haber demandas, puede haber toda una serie de cuestiones. Nuestro derecho acepta esta teoría. Vamos a ver en qué casos. Yo me quedaría con la siguiente teoría, que me parece que es la más correcta y que es la teoría del conocimiento. Esta teoría establece que el contrato se forma
en el momento mismo en el que el oferente conoce la respuesta. Ya no es en el momento en el que la recibe, sino en el momento que la conoce. Y entonces ahí es donde se forma realmente el consentimiento y es donde nace a la vida jurídica. El artículo 1523 nos establece esta situación. Dice, cuando la oferta se haga a persona ausente, el contrato se forma en el momento en que el proponente recibe la contestación de aquella dentro del plazo de la oferta. Y la otra parte dice, si la oferta se hiciere sin fijación de plazo, el autor de ella quedará ligado durante el tiempo suficiente para que la contestación llegue a su conocimiento. Entonces, si subrayamos estas dos cosas, donde dice conocimiento, tiene que llegar a su conocimiento, y la otra parte donde habla de la recepción, vamos a ver nosotros que encontramos ahí esas dos teorías, la teoría de la recepción y la teoría del conocimiento. Pero en este artículo se hace la salvedad, yo no entiendo por qué lo hicieron. Es decir, el legislador debió de haberse quedado con una de las dos teorías y esa era precisamente la teoría del conocimiento, que da mucha más certeza jurídica que la anterior, pero lo dice de la siguiente manera, que cuando la oferta se hace a una persona ausente, el contrato se forma en el momento en el que el proponente recibe la contestación. Es decir, cuando se trata de persona ausente. Pero ¿qué sucede cuando se hace sin fijación de plazo? No hay plazo, entonces dice cuando llegue a su conocimiento. Esta última realmente no debería de dar mayores problemas. La que sí da problema es la anterior, porque, como decíamos, la persona puede haber recibido en plazo, dentro del plazo, la contestación, pero no la conoce. Y por lo tanto podría cometer errores como ese que yo les mencioné. En la clase anterior me preguntaba alguien qué sucedía si la persona fallece. Bueno, cuando se da ese problema, vamos a contestar la pregunta. En el caso de la oferta, vimos que el oferente puede revocar la oferta, pero esa revocación tiene que ser por causa justificada, que en este caso solamente puede ser el caso fortuito o la fuerza mayor. Entonces, la revocación solo le corresponde a quien hace la oferta. Al aceptante, lo que le queda es retractarse, o sea, hacerse para atrás. Decía un profesor de Derecho Civil que solo los ríos no se hacen para atrás. De ahí en adelante, uno puede retractarse de cualquier cosa en lo legal. En el tema de la palabra dada, etcétera, etcétera, ahí hablamos de otra cosa. Pero en el derecho existe la posibilidad, cabe la posibilidad que una persona se pueda retractar, hacerse para atrás, ya no querer hacer el negocio. Pero para eso la ley establece requisitos bien específicos. El artículo 1527 dice, se considera inexistente la aceptación si antes de ella o junto con ella llegare a conocimiento del oferente la retractación del aceptante. Bueno, aquí hay dos cosas. Una,
la justificación a lo que yo digo, la teoría que debía de prevalecer, la única que debíamos de tener, es la teoría del conocimiento. Porque aquí está señalando un tema bien especial. Dice que se tendrá por inexistente el contrato si la persona se retracta. Pero la retractación, dice la ley, debe llegar antes que la aceptación, o por lo menos en el mismo momento. Pero fíjense bien, en el mismo momento de que 1527 dice, se considera inexistente la aceptación si antes de ella o junto con ella llegare a conocimiento del oferente, a conocimiento del oferente. Volvamos a la reunión, volvamos a la fiesta. El oferente recibió 2 documentos. En un documento va la aceptación y en el otro documento va la retractación. El contrato ahí es inexistente. Ya esta persona llega a su reunión, ahí habla sobre el negocio que le ofreció a fulano de tal. Hay alguien que le dice, mira, ¿cuánto querías por tu carro? Pues yo se lo ofrecí en 100,000. Mira vos, ¿por qué no me lo ofreciste a mí? Yo te doy 125 por el carro. Te lo doy ahorita aquí en efectivo. Y le dice, no, fíjate que no, porque yo le mandé la oferta a esta persona y no sé si ya me mandó o no la aceptación. De hecho, al salir de la casa recibí un par de sobres que podría ser que ahí esté la aceptación, pero no lo sé. Entonces no te puedo vender ahorita este carro porque yo cometería algunos errores aquí serios que me podrían causar problemas. Entonces, vean ustedes cómo el no tener conocimiento de eso le puede perjudicar un negocio. Por esa razón es que yo siempre me refiero a que la teoría prevaleciente debiera de ser la del conocimiento y no las dos, como está en el código. Pero bueno, entonces, si la retractación llega antes que la aceptación o llega al mismo tiempo, dice la ley, entonces se tendrá por inexistente el contrato. Es decir, ahí las partes quedan libres. Y el otro problema que me preguntaban en la clase anterior, el tema de la muerte. ¿Qué pasa con la muerte? El artículo 1528 dice que no tendrá efecto la oferta, y aquí pónganle mucha atención a lo que dice el código. Analicemos la norma bien analizada. No tendrá efecto la oferta si el proponente falleciere o perdiere su capacidad para contratar antes de haber recibido la aceptación. No pasemos de ahí hasta que nos quede claro qué es lo que está diciendo el código. Dice que el proponente queda, es decir, si el proponente fallece o pierde su capacidad para contratar, pero dice antes de haber recibido la aceptación. Antes de haber recibido la aceptación. ¿Qué pasa si muere después de haber recibido la aceptación? Pues después de haber recibido la aceptación, ya sabemos que nació a la vida jurídica un contrato y por lo tanto ya el contrato es un contrato perfecto, válido, ya un contrato nacido a la vida jurídica. Entonces, por eso la ley habla de si fallece antes de recibir la aceptación. Pero según la teoría de la recepción, ¿qué tal si recibe la aceptación de algo que quiere vender, que lo va a sacar de problemas económicos, que lo tiene mal, y le llega el sobre y él no sabe si le van a aceptar o no la propuesta, se pone tan nervioso, le da un infarto y cae muerto? Bueno, pero ya tuvo en sus manos la recepción. Perdón, ya tuvo en sus manos la contestación, ya la recibió.
hay derechos y obligaciones. ¿Sí o no? Tenemos que regresar otra vez al tema de la teoría de la recepción. ¿Qué dice la teoría de la recepción? Necio, vuelvo y repito. Dice, cuando la oferta se haga a persona ausente, el contrato se forma en el momento en que el proponente recibe la contestación de aquella dentro del plazo de la oferta. Esta persona recibe la contestación, la tiene en sus manos y le da un infarto y cae muerto. Pero ya tiene en sus manos la recepción. Y se dan las circunstancias. Es una persona ausente que tenía plazo. Esa persona dentro del plazo manda su aceptación. Hasta aquí todavía no sabemos si aceptó o no aceptó. Solamente sabemos que el oferente recibe esa nota donde va la respuesta, que puede ser un sí o un no, y ya no logra leerla, pero ya la recibió, ya la tiene en las manos. Entonces, ¿qué sucede con eso? Y eso es lo que nosotros debemos tener bien claro. Esta norma nos dice que desde el momento que tiene en sus manos la contestación, desde ese momento nace a la vida jurídica el contrato y por lo tanto ya tiene consecuencias de ley. Y esas consecuencias de ley, ¿cómo se van a resolver? Bueno, nuestro Código Civil le da salida a todo, casi a todo. El artículo 1529 establece, pónganle atención a este artículo que nos va a servir por mucho tiempo. Dice, los derechos y obligaciones de los contratantes pasan a los herederos y demás sucesores de las partes, a menos que lo contrario resulte de la ley, de la convención o de la naturaleza misma del contrato. Siguiendo el orden del ejemplo, se dan todas las circunstancias que está previendo el artículo 1523. Se trata de persona ausente a la cual se le ha fijado un plazo y esta persona contesta dentro del plazo. La contestación llega a manos del oferente, la recibe, no la logra leer, se muere. Bueno, al morir, pues obviamente lo van a atender, va a haber gente que va a ver la carta, a alguien se le va a ocurrir abrirla, que le causó tanto impacto que todos quieren saber. A lo mejor ahí está reunida toda la familia esperando la respuesta, que los va a sacar de problemas económicos, qué sé yo. Y entonces abren el sobre y se topan con que la persona que lo mandó acepta el negocio. El negocio está aceptado. Entonces ahí hay consentimiento. Una persona que ofrece, otra persona que acepta, ya hay acuerdo de voluntades. Y ese acuerdo de voluntades está precisamente enmarcado dentro del 1523 porque se da en el momento de la recepción. Entonces nació a la vida jurídica un contrato. Entonces el artículo 1529, ¿qué nos dice? Nos dice que los herederos del oferente tienen que cumplir con el negocio. Queda clarito eso, ¿eh? Los herederos tienen que cumplir con el negocio. Salvo que, hay tres excepciones, salvo que la ley no lo permita. Hay contratos en donde las personas no pueden suceder a otras, no tienen otras personas derecho a esa sucesión. Hay contratos en donde las partes se ponen de acuerdo en que los derechos y las obligaciones no van a alcanzar a los herederos, o puede ser por la naturaleza misma del contrato. Entonces, fuera de esas tres circunstancias que quedan bien claras en la ley, los herederos tienen que cumplir con las obligaciones contraídas por el causante en este momento, que era el oferente. Y desde luego, también tienen los mismos derechos. Pero no termina aquí la cosa.
¿Qué pasa si no se señaló plazo? Si no se señaló plazo, entonces dice la segunda parte del artículo 1523, si la oferta se hiciere sin fijación de plazo, el autor de ella quedará ligado durante el tiempo suficiente para que la contestación llegue a su conocimiento. Bueno, se murió, abrieron el sobre, ya fue del conocimiento de los herederos, que de conformidad con el artículo 1529 son los que van a tener que cumplir con la obligación. Entonces la pregunta que me hacía el compañero, ¿qué pasa si fallece el oferente? Bueno, si la contestación es recibida por él, sus herederos. Si se trata de persona ausente y hay plazo. Si se trata de persona ausente pero no hay plazo, entonces cuando se tenga conocimiento. Obviamente el oferente ya no va a tener conocimiento, pero el artículo 1529 traslada a los herederos los derechos y las obligaciones. Entonces, el conocimiento lo van a tener ellos y por lo tanto, en este caso como en el anterior, van a tener que responder por todo lo que había ofrecido el causante, el oferente que acaba de morir. Pero ¿qué pasa si el que se muere es el aceptante? Ahí la situación es un poco más complicada, ¿o no? Si el aceptante muere y ya envió la aceptación, volvemos al mismo tema. Si es persona ausente y tiene plazo y muere precisamente después de haber mandado la aceptación, pues quienes tendrán que cumplir con esa aceptación y celebrar el contrato tal y como se estaba conviniendo entre oferente y aceptante son los herederos. Artículo 1529, también aplicable para ellos. Pero si no tiene plazo, pues entonces cuando llegue a conocimiento de los otros. Si la persona va a aceptar, ya tiene hecho el documento, ya está solo para mandarlo y se muere, ahí no hay derechos ni obligaciones, no hay sucesión de nada, pues sencillamente la aceptación nunca se envió, nunca llegó. Entonces ahí no se puede aplicar el tema del envío. Pero ¿qué pasa si se muere cuando la aceptación está en tránsito? ¿Qué dice la norma? La norma habla de la recepción, no habla del envío, es decir, el envío quedó fuera. Van a nacer a la vida jurídica derechos y obligaciones si y solo si el oferente recibe la contestación. No importa si no sabe cuál es el contenido, solo con que la reciba, dice la ley, ya nace a la vida jurídica. Si hay plazo. Si no hay plazo, pues nos vamos a la teoría del conocimiento. Y bueno, ¿de qué importa saber eso? Porque alguna importancia tiene que tener. Y les decía yo a ustedes que aquí básicamente son cuestiones de tipo procesal. Primero, desde el momento que se da el consentimiento, desde el momento que las partes acuerdan, nacen a la vida jurídica derechos y obligaciones. O sea, una de las importancias de saber cuál es el momento de formación es precisamente porque en ese momento nacen a la vida jurídica derechos y obligaciones. Nosotros sabemos que la ley del organismo judicial establece que cuando los contratos se han celebrado bajo el imperio de una ley
y esta cambia y aparece otra ley. ¿Se recuerdan? Las leyes en el tiempo y en el espacio. Si aparece otra ley, se va a regir el contrato por la ley anterior, no por la nueva ley. Entonces, esta es una cuestión procesal importantísima. Saber cuál es la ley aplicable. La ley aplicable será la ley que estaba vigente en el momento de la celebración del contrato. Tercero, el lugar del contrato. ¿Dónde se considera perfeccionado un contrato? Ya vimos que la ley dice que el lugar donde se hizo la oferta. Entonces, tenemos que saber eso precisamente para saber ante qué juez vamos a plantear nuestra demanda, ante qué juez vamos a plantear nuestros requerimientos. Entonces, como ven ustedes, es de vital importancia saber el momento en el que nace a la vida jurídica un contrato. Y entonces vimos que en el artículo 1523 nace a la vida jurídica de conformidad con esas dos teorías, la recepción y el conocimiento. Espero que con esto tengamos bien claro lo que es el consentimiento, uno de los elementos del contrato que establece el artículo 1251. Y pues con este consentimiento y con este momento de formación, pues nos vamos a ir hasta el primer examen parcial. Cuando hablábamos de consentimiento, recordando, decíamos que los elementos eran, primero, que tenía que tratarse de 2 o más declaraciones de voluntad, por eso es consentimiento, expresados en forma consciente y libre. Ya vimos cómo el oferente tiene que saber exactamente lo que está haciendo y nadie lo obliga, es decir, lo hace con total libertad. Y de la misma manera el aceptante tiene que tener conciencia de sus actos y tiene que hacerlo con plena libertad. Luego veíamos que primero las 2 declaraciones de voluntad debían de expresarse en forma consciente y libre, sin vicios que lo invaliden. Y aquí es donde nosotros vamos a entrar precisamente a hablar sobre los vicios. Cuando estamos hablando de vicios del consentimiento, vamos a hablar precisamente sobre lo que son algunas instituciones de las que hemos hablado, del dolo. Vamos a hablar vamos a ver, vamos a hablar del error, vamos a hablar de la violencia y vamos a hablar de la simulación. El artículo 1257 dice que es anulable el negocio jurídico cuando la declaración de voluntad emane de error, de dolo, de simulación o de violencia. La nulidad no podría demandar la parte que hubiera causado el vicio. Pero bueno, entonces, en la próxima clase vamos a hablar precisamente sobre esos temas, sobre lo que son los vicios del consentimiento. Existe una situación ahí un poco encontrada en cuanto a si son vicios de consentimiento o son vicios de declaración de voluntad. Nosotros en nuestro programa lo tenemos como vicios del consentimiento. El código habla de vicios de la declaración de voluntad. Yo, siguiendo la línea de los elementos del consentimiento que hemos visto, mi opinión es que de estos vicios que aparecen ahí, 3 son vicios de consentimiento y solo 1 es un vicio de declaración de voluntad. Son vicios de consentimiento, el dolo
el error y la violencia. Pero la simulación, como veremos en la próxima clase, no, para mí no es un vicio de consentimiento, es un vicio de declaración de voluntad. Y luego vamos a explicar la diferencia que hay entre vicio de consentimiento y vicio de declaración de voluntad. Pero como ejercicio ya para sus casas, solo quiero que vean que a partir del artículo que les acabo de citar, que es el artículo 1257, donde hace la enumeración de los vicios de declaración de voluntad, vamos a ver que a partir de ahí se desarrollan lo que son el dolo, el error y la violencia, pero no se desarrolla la simulación. La simulación la vamos a ir encontrando bastante más adelante. Después de los vicios que están en el artículo 1257, vamos a encontrar los negocios jurídicos condicionales, el plazo, y luego vamos a ver la simulación. La pregunta es, ¿por qué? Si el artículo 1257 está diciendo que son vicios de declaración de voluntad, dice ese artículo, el dolo, el error, la violencia y la simulación, no desarrolla la simulación. La simulación se desarrolla aparte. Y es precisamente porque la simulación no es un vicio de consentimiento, sí es un vicio de declaración de voluntad. Pero eso me permitirán explicárselos en la próxima clase. Entonces, espero que haya suficientes dudas. Nos vemos en unos 2 minutos. Solo el tiempo que me tarde en enviarles el link. Y bueno, pues a resolver todas las dudas que pudieran tener. Gracias.